Anuncia la presentación del asambleísta Richard Calderón, representante de la provincia de Imbabura por Alianza País. Continúa la sesión 302 del Pleno de la Asamblea Nacional, primer debate del proyecto de enmiendas a la Constitución. Compañeras asambleístas, en razón de la limitación del tiempo, voy a referirme y argumentar desde la experiencia municipal a lo que significa la modificación del artículo 261 y 264 que tienen que ver con las competencias del nivel de gobierno central y del nivel de gobierno municipal. Para contextualizar mi argumentación, quisiera hacer una clara diferencia entre la Constitución de 1998 y la Constitución actual. En la Constitución del 98 se dejaba que la ley determine las competencias a cada nivel de gobierno y, consecuentemente con esto, se permitía un proceso de descentralización de acuerdo a la visión local, a la coyuntura, a la solicitud de cada uno de los municipios, lo que causó un caos prácticamente, porque en esa época existían municipios que, sin resolver todavía temas como relleno sanitario, desechos sólidos, servicios básicos, agua potable, alcantarillado, solicitaban ya, por ejemplo, el servicio de salud. Es en la Constitución del 2008 en la que se define claramente las competencias de cada nivel de gobierno, y esto significó una base importante en la organización del Estado. Además, en esta Constitución se fortaleció el rol planificador y garantista de derechos al Estado, en este caso fundamentalmente los derechos de salud y educación. ¿Por qué es conveniente la enmienda a estos dos artículos? Porque en el artículo 261 se le atribuye al Estado central la política en educación y salud. ¿Y qué es la política? La política es la determinación, la orientación para lograr los objetivos nacionales, las metas y además la definición de los sistemas, en este caso la definición del Sistema Nacional de Salud y Educación. ¿Qué comprende los sistemas? La misma Constitución, en el artículo 344 y 359, dice claramente: el Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y los actores en el proceso educativo. De igual manera, en lo que se refiere a salud, también la salud es un sistema nacional. ¿Quién la define? La política. ¿Quién es el que determina la política? El Estado central. ¿Qué es la planificación, la ejecución? Es precisamente la articulación de esas políticas con las acciones, como en este caso la ejecución, el mantenimiento de la infraestructura en educación y salud. Es por esto que es importante, es fundamental que se articule, que en esta enmienda se cree un enlace a través de la enmienda en la que se determina la autorización. ¿Qué es lo que se busca con esta enmienda? De ninguna manera quitarles la competencia a los municipios, más bien por el contrario, dado los escasos recursos económicos, buscar el uso más eficiente de los mismos y garantizar servicios de calidad en cuanto a educación y salud. ¿Qué ha venido sucediendo en la actualidad? Que, dada la autonomía, los municipios han construido, por ejemplo, aulas sin tener la garantía de que existan los maestros para que ocupen esas aulas, porque quien conoce de la demanda, quien conoce de las partidas presupuestarias es quien dirige el sistema, y en este caso es el Estado central. Se ha construido maternidades a pocos metros de los centros de salud de la red pública. ¿Qué es lo que busca la enmienda? Que exista una complementariedad, que exista una coordinación, una articulación en la dotación de estos servicios. Aquí se ha mencionado que existen problemas en salud, en educación. Puede ser, en ningún momento se ha mencionado que hemos solucionado totalmente estos aspectos, pero para que no se diga que son cifras o criterios del gobierno nacional, sí quisiera hacer referencia a lo que dice Diego Zorrilla, representante de las Naciones Unidas para el Ecuador. Ubica en el informe sobre desarrollo humano al Ecuador con elevado nivel de desarrollo humano y dice, entre comillas,
Esto se debe a que desde el 2007 se ha mantenido un progreso positivo en los indicadores de salud y educación como un reflejo del aumento de la inversión pública en estos sectores. De tal manera que ha existido un avance importante, un progreso en salud y educación, y qué mejor que dada la complejidad administrativa, los ingentes recursos que se utilizan para la dotación de estos servicios, exista una adecuada conexión, una adecuada coordinación. Además, aquí se debe indicar que el municipalismo tiene una alta diversidad en cuanto a su tamaño y sus capacidades. El 25% de los municipios tienen poblaciones menores a los 10.000 habitantes. Si en este momento se constituyeran los municipios, el 75% de los municipios no podría convertirse en cantón, porque no cumplen los 50.000 habitantes. ¿Esto qué significa? Que existen debilidades en sus presupuestos, debilidades en sus capacidades institucionales y por tanto también una complicación en asumir por sí solos la competencia de planificar y construir la infraestructura en educación y salud. Más aún cuando tienen al menos 15 funciones más, como ya he manifestado: agua potable, mercado, alcantarillado, desechos sólidos, uso y gestión de suelo. Y todavía, sobre todo en el sector rural, existe altos déficits de abastecimiento. Por ejemplo, solo el 20% de la población rural tiene alcantarillado, solo el 35% de la población rural tiene agua potable, que son competencias exclusivas de las municipalidades. Y de todas maneras, pueden seguir apoyando, pueden seguir invirtiendo, pero con la autorización bajo la política, bajo la dirección del Sistema Nacional de Educación y Salud. Es importante que la Constitución, que las leyes busquen esa coordinación, esa complementariedad entre los diferentes niveles del Estado. Aquí se ha hablado mucho de que se está buscando un centralismo, de que tal vez un Estado controlador inclusive a los municipios, pero quisiera citar un ejemplo de los miles que han existido en estos años de la Revolución Ciudadana. El día sábado pasado acaba el gobierno nacional del presupuesto general del Estado, no de las transferencias a los gobiernos locales, sino del presupuesto del gobierno central, apoyar a los municipios de Imbabura con $33 millones para la ejecución del proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura. De tal manera que esta enmienda constitucional de ninguna manera contradice lo que indica el artículo 441 de la Constitución. No altera su estructura fundamental, más bien por el contrario, la fortalece en la medida en que permite una adecuada complementariedad. De ninguna manera afecta tampoco ni restringe los derechos, más bien por el contrario, garantiza que los derechos de salud y educación sean dotados de una manera eficiente, con altos niveles de calidad, cumpliendo los objetivos nacionales bajo el sistema que la misma Constitución ordena. Desde el punto de vista ya de la conveniencia técnico-administrativa, facilita, dada los ingentes recursos, la complejidad administrativa. Desde el punto de vista económico, permite un mejor uso de los recursos y, por tanto, una mayor eficiencia en su aplicación. Sí quisiera también, desde la visión de lo local, también manifestar algo que se ha dicho aquí. De ninguna manera en el artículo 104 se está restando el derecho a la consulta. Lo que se está definiendo es que los gobiernos locales puedan consultar en función de las competencias. Aquí se ha señalado que incluso bajo cualquier mecanismo de convocatoria a la consulta popular es la Corte Constitucional la que tiene que dar la viabilidad, y entiendo que esa viabilidad tiene que ver también con las atribuciones de cada nivel de gobierno. Es por esto que quiero ratificar la conveniencia de esta enmienda constitucional. Aquí se ha mencionado también que dentro de esa crítica al centralismo se ha planteado la ley de ordenamiento. Sí, lo hemos hecho con decisión, con valentía, porque queremos resolver una problemática que todavía no ha sido resuelta por los gobiernos locales.
queremos brindarles las herramientas, respetando la autonomía municipal, para que puedan resolver los asentamientos en zonas de riesgo, el derecho también que tenemos a una vivienda digna, a tener servicios básicos de calidad, espacios públicos sin ningún cálculo político. Ese es el trabajo que venimos haciendo los asambleístas de Alianza País y por tanto queremos buscar un Estado organizado, un Estado eficiente que permita, como dice la Constitución, garantizar el acceso de nuestra población a servicios como educación y salud. Gracias. Gracias.